La siguiente infección de micosis sistémicas, vamos a hablar ahora de la histoplasmosis. Esta micosis es una micosis profunda causada por un hongo dimórfico también patógeno que se ha denominado como Histoplasma capsulatum y con una variedad también llamada capsulatum. Este llega a afectar el sistema retículo endotelial. Así es que es una característica que tiene este hongo. El primer caso que se pudo llegar a describir de la histoplasmosis fue visto en Panamá en 1905, el cual lo describió el patólogo Samuel Darling. Él es un estadounidense que se encontraba haciendo estudios sobre la leishmaniasis sistémica o Kala-Azar en el área de construcción del Canal de Panamá, en el cual se hizo una autopsia a un paciente proveniendo de Martinica y le llamó la atención lo que presentó este paciente, que fue una hepatomegalia y esplenomegalia, así como el daño pulmonar, signos muy similares a los de la leishmaniasis sistémica. Además, se encontró en los cortes histológicos numerosos cuerpos intracelulares similares a los amastigotes o el cuerpo de Leishman-Donovan que llega a provocar esta enfermedad. Sin embargo, la diferencia que notó fue la falta de los kinetonúcleos y que las células estaban rodeadas por un halo transparente parecido a una cápsula. De ahí que lo nombró como si fuera un protozoario y lo denominó Histoplasma capsulatum. Los primeros casos descritos en México fueron diagnosticados también por histopatología y estos fueron por Perrin y Martínez y Báez en 1949. La distribución geográfica que tiene este microorganismo es que la histoplasmosis vendría siendo una infección casi cosmopolita, es decir, que se encuentra en gran parte del mundo y que puede presentarse independientemente del área geográfica. Se ya han llegado a reportar, por ejemplo, los trabajos de Ageyo indican que en más de 60 países se han reportado esta enfermedad. Se considera la histoplasmosis sistémica y pulmonar endémica más frecuente en el mundo y sobre todo en Estados Unidos, que vendría siendo uno de los países más afectados. El foco ubicado en los Estados Unidos vendría siendo a nivel del Valle de los Ríos de Ohio y Mississippi, que es una excepción a una zona tropical permanentemente porque tiene un clima templado y frío y en el verano vendría siendo templado cálido. Lo que respecta a México, vendría siendo las zonas más endémicas en el sureste, sobre todo en Campeche, Tabasco y Chiapas. Otros focos, igual aquí en México, vendría siendo los estados de Veracruz, Guerrero, Morelos, San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas, que son lugares donde las temperaturas no son tan altas, pero que también hay un poco de humedad, lo cual le favorece al microorganismo. Este microorganismo se suele encontrar en el suelo y lo que es el detritus vegetal. Sin embargo, se ha aislado sobre todo lo que es el guano proveniente de los murciélagos, de las aves domésticas como las gallinas, los pavos, también los gansos, o bien también de las aves migratorias, sobre todo en especial lo que se le conoce como enos. Esta enfermedad también se ha llegado a considerar como ocupacional en cuestión de algunas personas que se dedican, por ejemplo, a la minería, espeleólogos, ingenieros topográficos, albañiles, trabajadores de demolición, los guaneros, agricultores, avicultores, los arqueólogos y viajeros de ecoturismo. En la patogenia podríamos observar lo mismo, es una infección que es normalmente por la vía respiratoria al momento de llegar a aspirar las esporas o conidios, que estos pueden ser transportados con facilidad y pueden atravesar lo que son los bronquiolos, llegando al alveolo, donde se genera un complejo primario similar al de la tuberculosis, es decir, que está constituido por la linfagitis y adenopatías iliares.
La respuesta inmunitaria aparece en un término de 3 hasta 4 semanas después de la infección. La primoinfección es posible que se lleve a cabo en una diseminación silenciosa, es decir, no se llega a presentar síntomas durante esas semanas, sobre todo que llega a diseminarse hacia ganglios linfáticos y el vaso, por lo cual uno de los primeros casos pues es que había lo que es la esplenomegalia. Una vez que se presenta el primo contacto, la mayoría de los pacientes, que es aproximadamente el 95%, llegan a curarse y a veces ni siquiera a darse cuenta de forma espontánea y solo mantienen lo que es la respuesta inmunológica a la intradermoreacción. En pocas ocasiones se llegan a observar radiológicamente focos de las calcificaciones, tanto en los pulmones como en el vaso y en los ganglios linfáticos. Los factores de virulencia que tiene este microorganismo es el dimorfismo, que es la mayor capacidad infectante, la melanina de nuevo. Esta llega a ser una levadura intracelular, lo cual le permite poder invadir diferentes células y entre las células. Tiene una variabilidad genética por el entrecruzamiento que tiene y sobre todo con este gen, el MAT1. Tiene algunas enzimas que le permite degradar tejido y poderse diseminar de manera fácil. También se llega a dispersar por el aire, que puede llegar a transmitir y a infectar fácilmente a las personas. Este es termotolerante, así es que puede permitir la desecación y poder sobrevivir. Y este tiene una pared celular con alfa-glucanos, lo cual le hace una estructura rígida y también poder permitir llegar a sobrevivir a las reacciones inmunológicas. Aquí podemos observar algunas de las calcificaciones que podría observarse en los pulmones, que vendría siendo la mayoría de las enfermedades, la histoplasmosis pulmonar primaria, que la mayoría de los casos suelen ser del 60 al 95%, son asintomáticos y solo son detectables por la respuesta intradérmica al antígeno, donde se busca la presencia de la histoplasmina y radiológicamente, debido a que algunos pacientes presentan focos pulmonares de calcificación y pues llegan a presentar alguna incomodidad. El resto del 5% aproximadamente pueden llegar a presentar sintomatología variable que puede ir desde leve, moderado, sin embargo, algunos casos hasta grave. Aquí podemos observar lo que es la histoplasmosis progresiva, que también puede llamarse como secundaria, la cual vendría siendo una variedad clínica con más frecuencia en pacientes inmunocomprometidos, sobre todo por SIDA, e incluso puede ser una de sus primeras manifestaciones el observarse algunas lesiones en la piel. Los pacientes llegan a tener pérdida ponderal, hepatomegalia, esplenomegalia y pancitopenia, así como alguna afección pulmonar. Podemos observar otra imagen de otro paciente con las lesiones en la piel. En esta fase es donde se llega a observar la mayor diseminación en este tejido. Es importante subrayar que no existen lesiones patognomónicas, los cuales por lo regular se presentan en cara y en el cuello, pero pueden llegar a presentarse en cualquier topografía clínica, incluso en las palmas y en las plantas de los pies, así como en todas las mucosas. Este tipo, por ejemplo, presenta algunas lesiones nodulares y verrugosas en histoplasmosis diseminada, que fue un paciente en la Ciudad de México. Podemos obtener esta otra imagen de donde un paciente se llega a observar todavía mucho más severo las lesiones. Y en esta tabla podríamos observar la mayoría de los casos y de las sintomatologías más comunes. La mayoría de los casos llega a ser con fiebre, sobre todo en el 81% del SIDA pueden llegar a presentar esta sintomatología. Algunos síntomas constitucionales, es decir, lo que es el dolor de cuerpo, lo que es la tos,
que serían las tres síntomas principales. Sin embargo, también puede llegar a presentar anemia, algunas adenopatías, lesiones cutáneas, como ya lo observamos, la hepatomegalia, lesiones mucosas, entre otros síntomas. En el diagnóstico de laboratorio, este no suele realizarse examen directo, sobre todo por las levaduras que pueden difícilmente llegarse a observar con KOH. Sin embargo, las tinciones suelen llegar a ser lo mejor, tanto por biopsia como algún frotis sanguíneo. Y una de las cosas por las cuales no se realiza el examen directo es porque las levaduras llegan a ser de tamaño pequeño y sobre todo que también son intracelulares, lo cual pues puede llegar a pasar desapercibidos en KOH. Sin embargo, por ejemplo, aquí en un frotis sanguíneo se puede observar un macrófago con múltiples levaduras intracelulares y sobre todo algo que se pueda llegar a observar aquí que tiene un halo refringente. Igual en esta otra imagen se pueden observar las levaduras con el halo refringente y que es algo muy característico de estas levaduras. Podemos llegar a tener, por ejemplo, cultivos del material recolectado, que puede ser desde el esputo, el aspirado bronquial, el exudado, la misma sangre, y este se llega a sembrar en medios de Sabouraud con dextrosa. Puede agregarse antibióticos para evitar el crecimiento de algunas bacterias y también utilizar el agar con extracto de levadura. Ese se incuba a 28 grados centígrados para observar la forma micelial y como podemos llegar a observar aquí, que puede llegar a crecer de dos formas, sobre todo por la coloración, por la pigmentación que puedan llegar a tener, una más clara y otra un poco más a color café. En esta imagen podremos observar la fase filamentosa con los múltiples conidios digitiformes o espiculados, lo cual es muy característico, que lo podemos observar en esta imagen un poco de más de cerca, donde podemos observar aquí las conidias que tiene como si fuera algunas espigas alrededor. El tratamiento de esta infección vendría siendo por las sulfonas. Sin embargo, también se pueden utilizar algunos azoles y las anfotericinas B. Las sulfas vendría siendo la elección por evitar los síntomas secundarios, la toxicidad que puede provocar los azoles y la anfotericina.